Story plot. Story plot. El plot dijimos que es una trama. Cuando yo empiezo a contar la trama, tengo que sí o sí nombrar algunas cosas y hay otras que las tengo que dejar como por el costado. Porque tampoco puedo hacer una presentación. Nosotros vamos a armar un plot summary con la intención de dar una presentación oral. Entonces, cuando pensamos en la posibilidad de hacer un plot summary, lo primero que tenemos que hacer es pensar quiénes son los personajes. En los personajes de una historia va a haber personajes principales, como ustedes bien saben en castellano, main characters and secondary characters. ¿Ok? When writing a story plot summary, you have to focus on the main characters. Why focus on the main characters? Because you will have to talk about them. ¿Ok? Por eso dice focus, focalízate on the main characters. ¿Qué tengo que incluir en mi story plot o en mi story plot summary? Yes, when you focus on the main character, describe them, ouch, briefly, brevemente, ¿sí? Briefly. Not such a long description, not every single detail. Briefly, algún adjetivo que nombre cómo era, cómo vestía, algún detalle, pero no algo muy minucioso de qué color era su cabello, si lo tenía rizado, si lo tenía largo, excepto que esa descripción tenga que ver con la historia. En nuestro caso, que nosotros estamos trabajando con Oliver Twist, tenemos algunos, perdón, con Billy Elliot, tenemos algunos, perdón, se mezclan historias, tenemos algunos main characters y no hay demasiados secondary characters. The main characters for sure are Jackie, Oliver's father, his brother, Tony, Oliver, I think that maybe Mrs. Wilkinson, la teacher, y no hay muchos más main characters. Secondary characters, Nan, who was Oliver's grandmother, Mrs. Wilkinson's daughter, Michael, his friend, the ones that weren't on the strike, yes, aquellos que no estaban participando de ese paro masivo. Then, you will have to talk about the setting. Where and when the story takes place. You already know where and when the story takes place. At the beginning of the story, in fact, it reads. Al principio de la historia, de hecho, dice, Jackie Elliot lives in a small coastal town in the north of England. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una noción de que es en el norte de Inglaterra y tenemos que pensar cuándo sucedió. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en qué periodo de tiempo había sucedido esta historia? Estaba situada en el periodo de tiempo donde quién estaba a cargo quién era la primera ministro de el Reino Unido en ese tiempo, ¿se acuerdan? ¿No? Okay, well, it was the government of Margaret Thatcher, yes, 1984. Una vez que ustedes cuentan dónde y cuándo empieza a tomar lugar la historia, acá tenemos que subirnos al trencito del plot, ¿sí? De la trama. Voy a contar algo sobre el beginning, al comienzo. In the middle of the story there is a problem. En este caso, ¿cuál era el problema? En el caso de Billy, he wanted to be a dancer, a ballet dancer. Okay, that was a problem, in fact, because in his family, men generally, or boys generally practice boxing. So that was a struggle, a problem there. And then you will have to talk about how this problem was solved by the end. Cómo se resolvió hacia el final. So, which was the solution? Okay? So, when writing a story plot, remember you will have to focus on the main characters. In the setting of the story took place in England in
1984, and it is about, y ahí empiezo a hablar del comienzo, el problema y la solución al final. Remember, recuerden, solo voy hacia lo general, pero algo que me permita desarrollar la historia. ¿En qué tiempo verbal vamos a redactar este plot summary? Lo vamos a redactar en simple past. This year you will have to deliver your plot summary. Presentation in the simple past. Remember to use connectors, linking words to join your ideas, okay? Not isolated sentences. Vamos a poner un tope. You will have to develop a story plot in more than 200 words, ¿ok? Más de 200 palabras, ¿ok? Vamos a tratar de llegar a ese número, ¿ok? Más de 200 palabras. ¿Cómo puedo calcular, Noelia, las palabras? Tenés que calcular que vos vas a trabajar en tu Google Doc, tenés más o menos un total de 10 palabras por línea. Entonces, si yo hablo de 200 palabras, estoy hablando de un texto de 20 líneas, ¿ok? Como para que tengan una idea. No escriban tampoco algo extremadamente largo. Por eso es que hablamos de focus on the main topics, main characters, main events, principales tópicos, personajes, eventos en la historia, ¿ok? So, let's start.